Vamos con nuestra jornada con el panel Sostenibilidad, la acción climática, el compromiso social y nuevos modelos de financiación para el desarrollo de negocios sostenibles. Para eso invitamos a la señora Trinidad Jiménez, quien es la directora de Estrategia Global de Asuntos Públicos de Telefónica. Ella será la moderadora de este panel. Bienvenida. Hoy también contamos con los presidentes de dos compañías españolas importantes, el señor Sánchez Prieto, presidente de Iberia, y el señor Antonio Huertas, presidente de Mafre. De la misma forma, continuamos también con empresas dominicanas de gran relevancia, representadas por el señor Luis Mejía Brache, quien es socio de la plataforma de Inicia, y el vicepresidente de Banca de Inversión del Banco Popular, el señor Francisco García. También la vicepresidenta de Finanzas del Banco BHD León, la señora Rosa Romero. Bienvenidos. Adelante con el panel. Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos en este panel. Quiero dar las gracias en particular a los organizadores de este gran encuentro empresarial. La experiencia que tengo de haber asistido a varios encuentros empresariales es que tienen una enorme relevancia en el sentido de que es la gran ocasión para que haya un debate entre el sector público y privado para abordar algunas de las más importantes desafíos que tenemos por delante y las recomendaciones que finalmente se pueden elevar a la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno. Por tanto, quiero decirles que le doy una gran relevancia a lo que aquí se pueda hablar, discutir. Nos toca justo hoy hablar en un panel que me parece especialmente atractivo. Hablamos de sostenibilidad, de cambio climático, de desarrollo social, de desarrollo inclusivo y de inversión responsable. Y aquí están representados en un panel los más importantes sectores. Tenemos el sector del transporte aéreo, tenemos el sector del seguro, de la energía, el sector financiero, bancario y también, lo cual es relevante, tenemos aquí representada a Naciones Unidas. Por lo tanto, creemos que podemos conseguir un buen diálogo y unas buenas recomendaciones para algo que es tan relevante. Cuando hablaba de sostenibilidad, estaba pensando en dos informes recientes que acaban de, uno de ellos publicarse y otro ya se publicó en enero. Uno de los informes del World Economic Forum nos decía que de los riesgos más importantes que hay a medio y largo plazo, están todos ellos relacionados con el cambio climático y los desastres naturales, que tenemos que trabajar, buscar soluciones entre todos, el sector público y el sector privado, para poder avanzar y para poder tener un desarrollo que sea inclusivo y que sea sostenible. Y aquí es como concluye el informe que se publicó hace apenas 3 días del grupo de expertos intergubernamentales para el cambio climático, donde nos decía que el desarrollo inclusivo y sostenible es posible, pero que tenemos que tomar algunas decisiones y algunas estrategias que están relacionadas con los instrumentos que ya conocemos porque están en la Agenda 2030. Pues bien, teniendo en cuenta todo esto, me van a permitir que empiece con Javier, el presidente de Iberia. Javier, tú que representas y lideras el sector del transporte aéreo en la región, ¿crees que realmente hay instrumentos, tenemos posibilidad viable de avanzar en un proceso de sostenibilidad como puede ser la descarbonización? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Se escucha bien, ¿no? Incluso al fondo, ¿no? Pues muchas gracias, Trinidad, por la pregunta. Sí, efectivamente, sí.
O sea, yo creo que cuando hablamos de sostenibilidad y hablamos de sostenibilidad relacionado con las aerolíneas, a mí siempre me gusta resaltar una primera cosa y es, formamos parte del diálogo continuo sobre sostenibilidad. Las aerolíneas somos responsables del 2,4% de las emisiones de CO2 a nivel mundial. Lo cual en realidad pues no es tanto, ¿no? La dificultad que tiene el sector es que es difícil la descarbonización en el corto plazo. Las aerolíneas llevamos tiempo invirtiendo fundamentalmente en nueva tecnología y en nuevos procedimientos operativos. Por ejemplo, los nuevos aviones que se incorporan a nuestras flotas tienen unas emisiones de CO2 que están entre un 35 y un 40% menos que los aviones de antigua generación, pero, pero es cierto que todavía nos enfrentamos a ese reto de las emisiones netas cero. En el futuro yo creo que esas emisiones netas cero se conseguirán y de hecho las aerolíneas, en concreto, por ejemplo, el grupo del que forma parte Iberia, nos hemos comprometido con emisiones netas cero en el año 2050, pero tendrá que haber un desarrollo tecnológico que tenga que ver con la planta propulsora de los aviones y que tenga que venir a dar respuesta, ¿no? Eso yo creo que es el largo plazo. Yo creo que, centrándonos en lo que tú preguntabas y lo que es en el corto plazo, yo creo que el corto plazo tiene que venir marcado por los combustibles sostenibles, ¿no? Lo que llaman los ingleses Sustainable Aviation Fuels, y que hoy en día ya serían capaces de reducir un 80% la huella de carbono de las emisiones de los aviones y además formarían parte de eso que llamamos la economía circular, porque muchos de esos combustibles pues, se generan a partir de residuos. A mí me gusta destacar también que los aviones están ya preparados para utilizar esos combustibles. Existe la autorización de las autoridades competentes para llegar hasta un 50%. Sin embargo, no existe la producción suficiente de esos combustibles para que sean utilizados en los aviones. Esos combustibles, además, utilizan las infraestructuras actuales en los entornos aeroportuarios, con lo cual, en realidad, la solución en el corto plazo es sencilla. Aquí es donde yo creo que entran a formar parte las administraciones públicas, ¿no? Yo creo que las administraciones públicas, en mi opinión, tienen que garantizar dos cosas. La primera, lo que los ingleses llaman el level playing field, ¿no? Es decir, esto no puede ser un desarrollo desequilibrado que se haga en determinadas partes del mundo, que se haga en Europa, que no se haga en el resto. Hay un informe que yo leí hace poco que decía que en el 2050 el 90% de las emisiones, por ejemplo, de CO2 estarán fuera de Europa. De nada sirve que en Europa se adopte esta nueva normativa Fit for 55, en la cual se trata de reducir las emisiones de CO2 si no somos capaces de llegar a un acuerdo a nivel global. Y la segunda cosa que yo destacaría es tenemos que ser conscientes de que ese desarrollo tiene que ser equilibrado entre las distintas regiones también, no solamente a nivel de los continentes, sino también a nivel de los distintos países, por ejemplo, dentro de Europa, porque el impacto que tiene sobre países, como es el caso de España, donde el tráfico aéreo es más intenso, pues es un impacto desproporcionado. Y por acabar con esta pregunta, aunque no me lo preguntabas, pero sí que me gustaría decir que lo que en mi opinión no es algo que sea beneficioso y que vaya a favor de obra, es la imposición de tasas ni la prohibición de vuelos. Es decir, la prohibición de los vuelos de corto y medio radio cuando las emisiones de CO2 se producen mayoritariamente en los vuelos que están por encima de 1.500 kilómetros no es la solución. Simplemente es prohibir a los ciudadanos, prohibir a los consumidores un derecho que tienen y que en los últimos años se ha visto acelerado, que es lo que llamamos la democratización del transporte aéreo y que todo el mundo pueda viajar y pueda conocer mucho más que antes, y tampoco los impuestos. Porque al final los impuestos, no nos engañemos, los impuestos terminan repercutiéndose en las tasas que pagan los pasajeros y lo único que hace es cercenar el acceso de muchos ciudadanos a ese tipo de transporte, lo único que hace es reducir en alguna medida los beneficios empresariales y la capacidad que tienen las empresas, que tenemos las empresas, de invertir verdaderamente en la solución que es la tecnología. Entonces, yo terminaría simplemente diciendo que en esta transición sostenible, en el caso concreto de las aerolíneas, pero soy consciente de que muchos otros sectores, las empresas somos los agentes del cambio. Somos los primeros interesados en que esto funcione
y ni mucho menos somos el enemigo, somos al revés, debemos ser los catalizadores de ese cambio y del impulso en una economía y en una actividad que sea más sostenible. Muchísimas gracias, Javier Sánchez Prieto, presidente de Iberia. Quisiera continuar con el sector privado todavía, con Antonio Huertas, presidente de MAFRE. Como empresa líder del sector del seguro también en América Latina, en toda la región, ¿cómo valorarías, querido Antonio, la producción, cómo se están provocando catástrofes naturales que tienen mucho que ver con el cambio climático, cómo esto va a tener consecuencias sobre el sector del seguro, no solamente desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista social, por la vulnerabilidad de determinados capas de la población que no pueden acceder al seguro. Y enlazando con esto, ¿cómo crees que debería actuar el sector público? ¿Cómo se puede colaborar desde el sector público para evitar esa vulnerabilidad y esa situación de indefensión de determinadas capas de la población? Sí, gracias, Trinidad. La verdad es que son tres preguntas complejas, pero que voy a tratar de simplificar. A ver, seguros y sostenibilidad tienen mucho más que ver que el comenzar por la misma letra en español, ¿no? Es realmente nuestra actividad en sí misma es garantizar la sostenibilidad de la actividad privada, la actividad pública, la continuación del desarrollo de la empresa, incluso en los momentos más adversos. Es cierto, y estamos en Iberoamérica, una región especialmente afecta, como bien decías, pues a eventos climatológicos extremos que producen además los daños en las capas más vulnerables de la sociedad, personas, familias e incluso empresas que están ubicadas en entornos poco protegidos e incluso muy cercanos o muy afectados por cualquier inclemencia climatológica. El clima, podremos minimizar el impacto climático y tendremos que hacer todo lo posible para que ese calentamiento global y ese efecto climático tan perverso que está afectando a nuestra civilización se reduzcan esos efectos. Pero en cualquier caso, lo que sí tenemos que tener claro es que desde la actividad aseguradora establecemos todas las capacidades y todas las herramientas posibles para tener una recuperación fácil y adecuada y sobre todo para prevenir. La prevención, como bien dice el dicho antiguo, es mejor prevenir que curar. Lamentablemente, cuando hay grandes eventos climatológicos o grandes siniestros, ya no es posible curar, ya lo que hay que tratar es de remediar el evento. Cuando miramos, y esto es importante, ¿no? Cuando miramos desde distintos ojos, desde distintas partes del mundo y hablamos de sostenibilidad, medio ambiente, por las siglas en inglés, ESG, medio ambiente, social y gobernanza, podemos caer en una pequeña trampa y es pensar en el clima como el único gran elemento que va a garantizar la sostenibilidad de nuestro modo de vida. Y no es así, y no es así en Latinoamérica. Tenemos que tener muy claro de que tenemos que anteponer la S social, la preocupación por la gente y por las personas que viven en esta tierra para poder garantizarles un medio de vida y sobre todo para poder asegurar la continuidad y la sostenibilidad de sus elementos económicos, de la empresa y, por supuesto, también de la salud y de las circunstancias que rodean a las personas, a las familias y a las empresas. Y para eso, como bien decía, pues necesitamos la colaboración de los gobiernos. No hay iniciativa privada que absolutamente pueda resolver de manera directa y con capital privado las circunstancias en las que se ven envueltas las personas que viven en entornos vulnerables desde el punto de vista social y vulnerables desde el punto de vista climático y sobre todo además a veces con niveles de formación y de educación bajos que hacen que también los elementos de inclusión y de igualdad y de ayuda al desarrollo humano no sean los más adecuados. Para eso, insisto, y también se ha hablado a lo largo del día de hoy, que las iniciativas de colaboración público-privadas son esenciales. En cualquier caso, el seguro, insisto, es un instrumento importantísimo. No somos el problema, como bien decía también Antonio Garamendi, somos parte o gran parte de la solución, porque podemos contribuir. Trabajamos con una cadena inmensa de pequeñas empresas que pueden también trasladar esos principios de buena gobernanza, de apoyo social y de protección del medio ambiente.
podemos además modificar ciertos hábitos o malas prácticas que hay a efectos de decidir las inversiones. Somos inversores ingentes en activos en los países que pueden estar mejor dirigidos hacia actividades más sostenibles, hacia empresas que sean realmente colaboradoras y promotoras de ese buen desarrollo social, protector del medio ambiente y de mejora de la gobernanza. Y también nuestras propias relaciones con los entornos pueden ser mucho más amables. A mí me gustaría acabar esta primera parte con una reflexión y volviendo a anteponer el concepto social, el concepto de las personas. No pueden decidir desde Frankfurt, desde Bruselas, desde Londres o desde Madrid incluso lo que pasa en esta tierra. Hay que entenderla y hay que analizar las consecuencias sociales y económicas que tienen ciertas decisiones que significan anteponer elementos de protección del medio ambiente antes que el elemento de protección a las personas. Dicho de otra manera y para acabar, no podemos prometer un planeta limpio, cálido y amable para nuestros nietos si previamente no garantizamos el medio de vida de las personas que ahora viven y trabajan en Latinoamérica. Muchas gracias, Antonio Huertas, presidente de MAFRE. Tras este alegato social, damos entrada ahora en el debate a Naciones Unidas. Diana Chávez, que es directora ejecutiva del Centro Regional del Sector Privado en apoyo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Diana, ¿qué deberían considerar las empresas del sector privado con carácter general en los próximos años en su estrategia de sostenibilidad? Porque seguro que hay algunos elementos de esa estrategia que a veces el sector privado no tenemos completamente en cuenta. Desde tu visión de Naciones Unidas, ¿cuáles deberían ser esas estrategias? Iberia siempre está listo. Muchas gracias. Gracias, Trinidad. Muchísimas gracias a los anfitriones por la grandiosa hospitalidad. Por supuesto, gracias a los organizadores, a Antonio Garamendi, a su equipo, a la CEGIF. Y yo creo que tú lo has dicho muy bien. Estos presidentes de empresa nos han dado una buena fotografía de lo estratégico que la sostenibilidad resulta en el año 2023. Y yo me voy a permitir compartir 3 factores que es importante tomar en cuenta. Primero, estamos a 7 años del cumplimiento de la Agenda 2030, que incluye los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y como lo presentan los últimos informes de ODS y el informe del panel gubernamental de cambio climático que hacía referencia a Trinidad, es importante continuar los esfuerzos para que todas las partes interesadas y de manera particular es estratégico recalibrar la estrategia corporativa incorporando, como decía Antonio, los temas ASG para la continuidad del negocio. El segundo punto tiene que ver con las regulaciones, con las directrices que se gestan en la Unión Europea, donde se han emitido ya la obligatoriedad del reporte no financiero para el año a partir del 2024 y que va a llegar a las pymes en el 2027. Otro tema que es importante considerar y que también se da desde la Unión Europea es que se están formulando las directrices para temas como debida diligencia y deforestación, lo que incluye análisis de derechos humanos, riesgos ambientales y, por supuesto, la cadena de suministro. La directiva de deforestación es particularmente retante para economías emergentes porque las empresas que quieran participar en el mercado europeo deberán garantizar que sus productos no se dan en áreas de deforestación desde el año 2020. Las exigencias de las partes interesadas, este es el tercer punto, son cada vez mayores hacia las empresas. Antes del panel compartía con el presidente de MAFRE el reto que es realmente operar en contextos donde el marco jurídico es un reto.
y es justamente un ejemplo de estas exigencias, es el acuerdo de Escazú, donde ha sido ratificado por 15 de los 24 países latinoamericanos que han firmado, y este acuerdo pide procesos formales para participación en información, acceso a la justicia, acceso a la información sobre todo lo que se refiere en asuntos ambientales. Y justamente yo creo que es por eso, como tú decías, Trinidad, la importancia de esta conversación en el que presidentes de empresas, en que CEOs incluyan la sostenibilidad como una labor estratégica y donde desde la dirección se monitorea la evolución dentro de un ecosistema a la luz de los factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Para cerrar este bloque, me voy a permitir compartir 3 líneas que desde nuestra perspectiva, desde nuestra perspectiva del trabajo que hacemos con las empresas, con los tomadores de decisiones, son importantes. La primera es promover la construcción de capacidades, sobre todo cuando estamos hablando de la suite C, de los equipos directivos, pero esta conversación se tiene que extender, como lo decía Antonio, al sector público y, por supuesto, a la sociedad civil. El enfoque de innovación, de cambio climático, continúa siendo menester y yo creo que Javier lo ha puesto muy bien. El reto es cómo vamos a regular la parte tributaria. La política monetaria realmente al final tiene una incidencia total en la parte social. El segundo, y que también se ha tocado ya, es el fortalecimiento del gobierno corporativo, cómo se van a dinamizar estas agendas de sostenibilidad desde los consejos de administración. Y esto es la importancia de contar con los consejeros independientes, donde la debida diligencia es parte de la gestión y sobre todo la rendición de cuenta con las partes interesadas para mitigar los riesgos en el mediano y en el largo plazo. Y por último, es fomentar la cooperación internacional. Los grandes problemas son transnacionales y los contextos geopolíticos como el actual requiere de la participación del sector privado. Requiere realmente el involucramiento, el pensamiento de los hacedores de empresa. Y esto es realmente importante, sobre todo cuando se trata de facilitar las soluciones locales. Estas, en resumen, son, yo creo que Trinidad, 3 de las líneas que hemos compartido contigo anteriormente y donde es importante continuar posicionando al sector privado en la arquitectura del desarrollo sostenible para no dejar a nadie atrás. Gracias, muchas gracias a Diana Chávez por sus aportaciones y sus recomendaciones. Y ahora pasamos y seguimos con Luis Mejía Brache, que es socio en Trelia Energy Advisor, que es la plataforma de Inicia. Ahí entramos con el sector energía. Luis, el sector energético es otro que está en el foco de atención para mitigar el cambio climático y está siendo muy vocal en toda la agenda pública en este momento, ¿no? Considerando estos desafíos, ¿cómo contribuyen las empresas del portafolio regional de energía que diriges y que lideras para la firma Inicia para la transición energética vinculada a la acción climática? Muchas gracias, Daniela. Em, la verdad te confieso que todo el que conoce a Inicia sabe que el tema de sostenibilidad va en la sangre. Y a mí que me ha tocado pues liderar la parte de energía, somos conscientes de que casi la tercera parte de las emisiones de gases de efecto invernadero vienen de la producción de electricidad. Por tanto, tenemos una gran responsabilidad con las acciones que se tomen a favor de la conservación del medio ambiente. Hace unos años nos hicimos la pregunta, ¿cómo podemos, por un lado, apoyar el crecimiento económico del país, que requiere de más energía, porque el desarrollo conlleva eso?
de una forma que seamos responsables y sostenibles en el tiempo para futuras generaciones. Ese ejercicio, en pocas palabras, nos llevó a la conclusión que teníamos que enfocarnos en dos cosas. Uno, invertir al máximo en el desarrollo de la capacidad proveniente de fuentes renovables. Y dos, pues como por el momento y el futuro previsible en ese momento y ahora no veíamos una solución factible de llegar a un 100% de energía renovable por el tema de la intermitencia y la falta de una solución eficiente de almacenamiento, pues acompañar esa inversión con energía térmica en firme del combustible más limpio que tenemos acceso en el momento, que es el gas natural. Entonces, esos fueron nuestros dos enfoques. Entonces, eso llevado a las diferentes empresas que caen dentro de la plataforma de energía, te pongo dos ejemplos. Por un lado es Ejaina, que es uno de sus principales activos, la principal alianza público-privada y el principal generador en República Dominicana. En los últimos 10 años ha cambiado su matriz, transformado casi 100%, de una matriz que venía en ese momento 100% basada en combustibles fósiles líquidos, a hoy una matriz que tiene 35% de su capacidad instalada proveniente de energía eólica y solar, un 40% aproximadamente de gas natural, y si lo llevamos a la producción de energía, per se, eso sube a un 95%. O sea que es un cambio radical hacia eso. Por otro lado, invertimos ahora en un proyecto de adición en gas natural. Perdón. Ah, es un proyecto de adicionalidad en gas natural en Boca Chica, de nombre SIVA, y también estamos inmersos en el desarrollo de un megaproyecto en Manzanillo, en el noroeste de la República Dominicana, que conlleva la instalación de una terminal de recepción, almacenamiento y regasificación de gas natural y 800 megas de más generación en base a gas. Eso mismo que hemos hecho en República Dominicana, ahora lo queremos exportar. Nosotros hace casi 2 años adquirimos una empresa de generación en Colombia, en base a gas natural, y con ese activo tenemos ya hoy en día acceso a una plataforma de unos 300, 400 megas de proyectos renovables que queremos hacer. O sea, acompañar la inversión en energía renovable con el combustible más limpio que tenemos acceso en el momento y así apoyar el crecimiento económico de la región. Muchas gracias a Luis Mejía Brache por sus aportaciones y su visión del sector. Ahora es el turno de Rosa Romero. Rosa es vicepresidenta de Finanzas Estructuradas del Banco BHD. Rosa, como representante del Banco BHD, ¿cuáles son las acciones en estrategia de sostenibilidad que está llevando el banco en este momento? Damos entrada ahora al sector financiero, al sector bancario. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Un placer compartir con estos panelistas. Trinidad, tu pregunta es muy importante para nosotros porque nos permite compartir con toda la audiencia la importancia que para nosotros tiene los objetivos de desarrollo sostenible. Y justamente lo que buscamos en nuestro banco es llevar a cabo una banca responsable, de manera que podamos cumplir y llevar a nuestra sociedad el progreso humano. Eso es lo que nos interesa. Entonces, para llevar a cabo esta estrategia, nuestro banco tiene 6 pilares fundamentales, 6 ejes. Y parte de ellos los mencionaba Diana. El primero de ellos es nuestra gerencia, cómo gerenciamos nuestro banco. Y ahí nos adentramos en nuestras políticas de gobierno corporativo, un sano gobierno corporativo con estándares internacionales. ¿Cuáles son nuestras políticas de ética? Tenemos un código de ética muy robusto y unas políticas de cumplimiento para prevenir el lavado de activos. 3 elementos esenciales en el negocio de intermediación financiera que, como saben, lo que hacemos es canalizar, ¿no?, los ahorros y recursos de la economía hacia el sector productivo, ¿no?, y hacia los consumidores, que para nosotros estos 3 elementos que estén bien monitoreados pues garantizan la sostenibilidad del sistema financiero. El otro elemento muy importante es cómo hacemos los negocios con nuestros clientes. Y ahí nos enfocamos en nuestro modelo de atención, que no solamente está enfocado en grandes corporaciones,
sino que se enfoca en distintos sectores de la economía y en grupos de interés, de manera que podamos impactar a la sociedad. Y ahí nos tenemos una propuesta de valor que busca el desarrollo de la mujer, una propuesta de valor que busca también el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa, esencial en este país, el sector salud, que necesita desarrollarse, la educación tan importante que fue mencionada anteriormente aquí, y por supuesto, contribuir con la reducción del déficit habitacional en la República Dominicana. Así como, por supuesto, contribuir con la infraestructura necesaria que necesita el país para hacer esa transición energética que todos necesitamos, ¿no? De igual manera, esos negocios que hacemos, los hacemos en el marco de un sistema de gestión social y ambiental que hemos incorporado como criterio esencial en nuestras decisiones, en nuestros comités de crédito. Esto es uno de los criterios. O sea, no es solamente evaluar el impacto financiero y si nuestros clientes tienen o no una capacidad de pago, ¿no? Sino qué impacto está teniendo este proyecto, esta operación socialmente, ¿no? Es elemental porque dividimos nuestra cartera en alto, mediano o bajo impacto. Y en ese sentido, pues es muy importante observar estos temas también como puntualizaba Diana. También nos enfocamos en nuestro talento. Para nosotros es muy importante todo el tema de la equidad y la igualdad. Y de hecho nos enorgullece decir que hemos sido galardonados y hemos sido reconocidos como la primera empresa en República Dominicana en tener la certificación EDGE en nuestro país. No solamente el primer banco, sino la primera empresa en República Dominicana y siendo reconocidos también por las autoridades como por el sello Igualando RD, ¿no? Para nosotros las políticas de equidad y de igualdad son un elemento esencial. También los temas de abastecimiento, provisiones. Nos aseguramos que nuestros proveedores cumplan con estándares medioambientales y sociales, ¿no? Y por último, y no menos importante, ¿qué hacemos por la sociedad? ¿Ok? ¿Qué hacemos, no? ¿Cómo devolvemos a la sociedad, no? Ese retorno que tenemos nosotros en nuestras operaciones. Y ahí tenemos innumerables iniciativas esenciales. La primera de ellas, que esa me encanta, y es la educación financiera. Tenemos un programa de finanzas responsables que atiende a educar a los sectores de la micro, pequeña, mediana empresa, a la mujer, proveyéndolos de talleres, de charlas, de herramientas, en un lenguaje llano, nada complicado como los que a veces tenemos los que estamos en el sector financiero, de manera que ellos puedan desarrollar sus empresas en base a las mejores prácticas y la importancia del ahorro. Nuestro programa también de Valor Hacer, tenemos un programa con el Ministerio de Educación que ha impactado a más de 1 millón de estudiantes. Y en estos programas lo que hacemos es que los educamos en valores, de manera que su proyecto de vida sea un proyecto de vida ético, ¿no? Para la sociedad. O sea que para nosotros todo el tema de sostenibilidad es un tema holístico. Es un tema que va más allá de la conservación del clima, como decía el señor Huerta, ¿no? Sino que es un tema social y nosotros estamos comprometidos en ese sentido, ¿no? Con una banca responsable y con el progreso humano de nuestro país. Muchas gracias a Rosa Romero por compartir con todos nosotros estas estrategias de sostenibilidad que tienen un fuerte componente social. Seguimos con el sector bancario. Vamos a preguntar ahora a Francisco García, que es vicepresidente de la banca de inversión del Banco Popular, que me gustaría que compartiera con nosotros un reciente anuncio que fue aprobado por la Superintendencia del Mercado de Valores, que fue la aprobación del primer bono verde de parte de una institución financiera en el mercado de valores dominicano. ¿Nos puede comentar un poco sobre cuál fue la decisión, por qué fue la decisión del Banco Popular de hacer esta oferta pública? Bueno, buenas tardes. La verdad que antes de hablar de la decisión nuestra de por qué llegar a hacer un bono verde, yo quisiera expresar un poco de los antecedentes que nos llevaron a tomar esta decisión. Nosotros, al igual que como mencionó Luis, la sostenibilidad es parte de nuestro ADN. Y desde el inicio de nuestra institución, hace casi 60 años, es así. Sin embargo, en los últimos años hemos tenido muchas iniciativas que nos llevan a hacer esto.
Principalmente en el 2019 fuimos un banco signatario de los acuerdos de los principios de banca responsable de las Naciones Unidas. Fuimos el primer banco en el Caribe insular en firmar estos acuerdos. Y hemos querido en estos años tomar iniciativas internas antes de nosotros voltearnos hacia nuestros clientes. Nuestras sucursales, alrededor de 55 ya tienen paneles solares en sus techos. Con eso ahorramos alrededor de 10.000 toneladas de CO2 anualmente. El año pasado, nuestra sede central, que es la Torre Popular, firmó un acuerdo con una de las compañías de generación más grandes del país. Al igual, para comprar el 100% de lo que se consuma en nuestra sede central viene de energía limpia. Creamos un área específicamente de sostenibilidad para básicamente liderar toda la estrategia completa a nivel del banco. De mi parte, yo no soy del área de sostenibilidad, yo soy del área de negocios. Y es muy importante para nosotros que el área de negocios, que es el que da el frente con los clientes, lidere todas las estrategias de estos productos que hacemos. El bono verde se originó en el área de negocios y no es más que, para nosotros es algo muy, muy importante porque al final estamos catalizando, siendo el catalizador de inversionistas que quieren invertir en proyectos de una mejora medioambiental con proyectos que quieren financiamiento. Y al final, por eso digo, el bono verde es algo más allá que una simple emisión de bonos para nosotros. Es tomar la responsabilidad que tenemos las instituciones bancarias de ser los catalizadores de estos fondos, de proveer estos fondos para desarrollar el país y la sostenibilidad. Entonces, este bono verde es un bono de 10 años con la particularidad de que el 100% se va a utilizar para este tipo de proyectos. Y nosotros anticipamos que este sería el primero de muchos otros bonos, ya sea verdes, sean sostenibles, sean sociales. Muchísimas gracias a Francisco García por compartir con nosotros esta decisión tan interesante en República Dominicana. Hemos hablado de cuestiones tan importantes como colaboración público-privada, financiación, desarrollo sostenible, estrategias de sostenibilidad, innovación. Nos queda unos pocos minutos para terminar el panel, pero quisiera dar la oportunidad a todos los ponentes que si tuvieran aquí delante a los jefes de Estado y de Gobierno y tuvieran la oportunidad de dirigirle una recomendación, una sola recomendación, ¿qué hacer desde el ámbito de las políticas públicas y desde el sector privado, desde el sector que ustedes representan? En un minuto, ¿qué le dirían? ¿Qué recomendación lanzarían? Porque algunas de las recomendaciones que aquí hagamos esta tarde se van a recoger en la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno. Javier, empezamos por ti. Pues a ver, en un minuto es difícil, pero bueno, voy a intentarlo. Yo si tuviera que quedarme con una sola cosa, yo diría que las empresas somos agentes de cambio y somos ejecutores. Dice Nassim Taleb, un filósofo, que hay diferencia entre griegos y romanos. Los griegos pensaban y debatían y los romanos hacían carreteras. Entonces nosotros hacemos carreteras. Es muy importante que no olvidemos que hay gente que no hace carreteras, nosotros hacemos las carreteras. Es muy importante reivindicar el papel de la empresa. Yo creo que en este foro es como predicar entre curas, pero yo creo que les trasladaría a los dirigentes y a los servidores públicos que las empresas son el motor del cambio, somos los que generamos el empleo, los que generamos las oportunidades. Entonces, si en Iberoamérica ahora mismo se está larvando y ya existe la mejor generación de la historia de jóvenes directivos, empresarios, y ya están. Nosotros en Iberia gozamos de muchos de ellos, de gente de todos los sitios, de Argentina, de Salvador, de República Dominicana. Entonces, tenemos que crear las condiciones para que esos jóvenes se queden a trabajar y existan esas oportunidades dentro de sus países, dentro de sus entornos, que no acaben trabajando en Frankfurt o en Nueva York o acaben en Shanghái.
porque entonces no seremos capaces, como antes decía Antonio, que todos los países de Iberoamérica se desarrollen de una manera sostenible y de una manera socialmente justa. Muchísimas gracias, Javier. Alegato en favor de la confianza del sector empresarial en su gente y en su futuro. Diana, es su turno. Muchísimas gracias, Trinidad. Yo diría dos cosas. Primero, la construcción de confianza entre los diferentes actores. O sea, el fortalecimiento del Estado de Derecho es básico. Segundo, y esta es una frase que leí justamente hace unos días que dice que algunas personas pueden realizar una gran contribución, mientras que otras necesitarán apoyo para gestionar el cambio. Y es importante que los jefes y jefas de Estado recapitulen que el sector privado acá presente puede realizar una gran contribución. Muchísimas gracias, Diana. Muchísimas gracias. Antonio, es su turno. Bueno, yo les diría a los jefes de Estado que, tomando las palabras que antes Andrés Alemán, secretario general iberoamericano, hablaba de una década perdida, que es, señores gobernantes, Latinoamérica lleva una década perdida en la creación de riqueza usando el seguro como un instrumento vital. Hace 10 años el seguro en Latinoamérica representaba el 3,2% del PIB y en estos momentos no llega al 3, 10 años después. Donde no hay seguro, no hay prosperidad. En los últimos 6 años, ha sido el periodo de mayor intensidad de siniestros climáticos en la Tierra y, por supuesto, en Latinoamérica. Apenas entre el 25 y el 35% de esos daños estaban cubiertos por pólizas de seguros. El resto es pobreza, indigencia y vulnerabilidad. Para eso hay que ponerse de acuerdo, para eso hay que crear programas de colaboración público-privada que ayuden a que las personas que viven en esas circunstancias tan terribles puedan recuperarse rápidamente. Y para eso necesitan a la industria privada aseguradora y reaseguradora mundial. Y, por supuesto, pues Mapfre, como líder del seguro en Latinoamérica, está dispuesto a colaborar en todos los países. Muchísimas gracias, Antonio. Ya han visto que para Antonio el sector seguro es la clave de futuro de la región y hace muy bien en plantearlo. Luis, de la posición además de América, de ser parte de los anfitriones de la República Dominicana, ese mensaje a los jefes de Estado. Bueno, Trinidad, para nosotros obviamente la pregunta es muy importante porque en el sector influye mucho lo que hagan o dejen de hacer las autoridades, siendo un sector donde la regulación y la planificación son muy importantes. Nosotros podemos tener un sueño de un futuro lleno de renovables y lleno de combustible limpio, pero si el planificador, el Estado que sea, decide lanzar una licitación a carbón, poco lo que uno puede hacer. Yo creo que ahí lo que debemos pedir es que en ese ejercicio de planificación, y gracias a Dios aquí en Dominicana, pues estamos bastante alineados en eso y se ha venido haciendo esas inversiones, fuertes inversiones en el sector de renovables y de gas natural, que esa misma visión la tengan la contraparte planificadora para que juntos podamos hacer ese sueño realidad. Muchísimas gracias, Luis. Ha introducido un concepto especialmente relevante que no lo habíamos citado mucho, que es la regulación. La certeza, la regulación, la previsibilidad, la planificación. Muy interesante. Francisco. Mira, mi mensaje no va al presidente, no va a los reguladores, mi mensaje va a los empresarios. Y mi mensaje va en que la estrategia de sostenibilidad no debe de quedarse ni en el consejo de administración ni en la cabeza. Debe estar atado a todas las métricas de desempeño de la empresa completa. Y lo digo por mi comentario igual en Banco Popular, o sea, la estrategia de diseño de esos productos y de las colocaciones va atado a los desempeños nuestros, de cada uno de los que tienen valor en la cadena completa, para que efectivamente sea sostenible. Muchísimas gracias, Francisco. Y nos queda un último alegato. Rosa, te toca a ti. Además, se toca en tu condición de mujer, ya que has introducido la variable de género de una manera especialmente asertiva, Rosa. Gracias, Trinidad. Bueno, yo no puedo dejar de pedirle a los jefes de Estado la inversión en educación.
Nosotros tenemos un reto muy grande y es continuar echando a América Latina hacia adelante. Y eso no se puede hacer si no tenemos los talentos en los diferentes sectores, en las diferentes industrias. Nosotros necesitamos empezar a capacitar a nuestra gente, tecnificarla en los diferentes ámbitos. Tenemos que poner a la gente en capacidad para que construya su futuro, para que construya un futuro responsable, ¿no? Entonces necesitamos profundizar en todos los temas de educación y en colaboración con el sector privado. Nosotros desde el banco es una labor que nos encanta, es apasionante y esperamos que esto sea acogido por los presidentes. Muchísimas gracias, Rosa. Como habrán podido ustedes comprobar, este es un panel de lujo, de gente comprometida, gente responsable y sobre todo gente apasionada en lo que está haciendo. Muchos como ellos son los que van a construir el futuro de la región y los que van a poder influir para que todo este proceso que tenemos por delante lo hagamos realidad. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a ustedes. Sin lugar a dudas, estoy muy de acuerdo con que este fue un panel de lujo que trató temas de muy alto nivel, además, que trató temas fundamentales de los que vamos a estar viendo en estos 2 días de jornada de este 14º Encuentro Empresarial Iberoamericano, que tiene como sede nuestro Santo Domingo en República Dominicana, un país que es muy ejemplo, como muchos de los aquí presentes, como todos los países iberoamericanos aquí presentes, de poder tener la capacidad de crear, de innovar, pero sobre todo de resurgir tras cualquier crisis. Hemos dado cátedras, todos los países aquí representados, de buenas prácticas y también de cómo salimos a flote y que con la crisis resurgen emprendimientos y también se pone de manifiesto la creatividad de nuestra gente. Así que agradecemos nueva vez a nuestros expositores, la señora María Trinidad Sánchez, directora de Estrategia Global de Asuntos Públicos de Telefónica. También a los participantes, el señor Sánchez Prieto, presidente de Iberia, el señor Antonio Huertas, presidente de Mafre, también por República Dominicana, el señor Luis Mejía Brache, socio de la plataforma Inicia, y el vicepresidente de Banca de Inversión de Banco Popular, el señor Francisco García, así como la vicepresidenta de Finanzas del Banco BHD, la señora Rosa Romero.